Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. ¡Oh, oh, hola familia! Y bienvenidos a WWE en español. Soy Jerry Santa. Digo no. Santa Soto. No. Soy Jerry Soto. Close. Bueno, y estoy aquí una vez más en WWE en español con todos ustedes para lo mejor del Pacatafuacatayatokiti. Gracias por estar con nosotros, claramente celebrando. Así que feliz Navidad, felices fiestas, feliz lo que sea que tú celebras. Ahí estamos contigo en WWE. Y vamos directo al grano porque hay mucho de lo que hablar. Estamos hablando no de una, sino de dos contiendas por títulos en pareja. Estamos hablando de una a nivel masculino y una a nivel femenino. Y empecemos con la a nivel masculino porque el señor Money in the Bank, Damian Priest y Finn Balor defendían sus títulos indiscutibles en pareja frente al equipazo relativamente recién llegado de los hermanos Creed. Estos dos muchachos son impresionantes y han estado subiendo como la espuma. Se impusieron en un torbellino por equipos para tomar su lugar como retadores número uno. Y sería que esta agilidad, este poder, la rapidez de este equipo sería suficiente para sobrepasar a The Judgment Day. Bueno, eso está por verse y sobre todo por ustedes porque vamos a ver lo que pasó allí. ¡Vamos para allá! Momento crítico, ambos caídos, que el grupo lo quiere. ¡Oh, oh! Ya por la espalda. Estás jugando demasiado, mamita, le dice mami, dice, ya no te quiero escuchar la voz. No. ¡Wow! Dios, le levantó. Ha crecido mami y no por sus propios medios. ¡Ay, Vinagre tiene poder de sobra! ¡Oh! Contra el filito del ring. Esto complica más la lucha por los campeonatos indiscutibles en pareja. La torre fue hecha. Cuidado. Ay, Dios mío, hombre al agua. Cannonball. Se lanza con el suplex además. Uno. ¡Lo hicieron! Y dos. Justo a tiempo a detener el 3 entra Damian Priest. No puedo creerlo, la bola Brutus a punto de sellar el destino aquí. Pero Damian Priest impidiendo el conteo. Al sur del cielo. No, lo revierte Julius. Buenas patadas. Increíble, se pone de pie, busca la altura, al esquinero. Se lanza con bala de cañón que conecta feamente a Damian Priest, el señor dinero en el banco. Sling Blade de parte del príncipe Finn Balor. Quiere cerrar él con broche de oro sobre Brutus. Lo apunta. ¡Fuego a la lata! Es tuyo para el Club de Crack. Ay, Dios mío, tengo el corazón en la boca. Ahí va el príncipe. Finn Balor. ¡No! ¡Lo madruga! Julius. Para el superplex. Hay relevo, no se dio cuenta. Ajá, tú quieres volar, que te voy a ayudar, papito. Hizo la torre, es el legal. Y Priest es el legal en este momento. Esto se complica para ambos. Creo que ellos mismos perdieron control. No. ¡Cannonball! ¡Hombre al agua! ¡Dio en el blanco! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! Creo que es el legal. Ya yo perdí el control también. Pobre árbitro. Directamente a la espalda. Sí, una variante. Qué desbarajuste en este cuadrilátero con cuerpos destruidos por todas partes. Bueno, amigos, el universo está gozando. Y eso es lo que importa. Hombre al agua. Qué caída fea para Damian Priest. Hablando de caer feamente. Bueno, vamos a suponer que estos son los legales. Sí, al sur del cielo. Directamente con su garra portentosa. Y no tiene a cubrirlo. Y no tiene que engancharle la pierna. Ahora sí, se viene. 1, 2 y 3. Llegó tarde. La levantada de hombro llegó tarde. La cuenta de 3 llega a favor de The Judgment Day. Aquí están los ganadores y todavía campeones indiscutibles en pareja de WWE. Finn Balor y el señor Money in the Bank.
Damian Priest. Ivy, ¿cree usted, señorita, que este podría ser su futuro? Quizás tenga tiempo de retractarse. Bueno, ya lo veremos qué sucede. Uf, familia, qué gran, excelente ejecución de parte de los hermanos Creed. Y bueno, fue de verdad una ejecución brutal. Se lucieron de principio a fin. Claro, no lograron salirse con la suya, pero para mí que es solo cuestión de tiempo para que los veamos con títulos en su poder. Pero bueno, a nivel femenino teníamos otro combatazo titular por campeonatos en pareja. Claro está, los de Chelsea Green y Piper Niven defendían frente al equipazo de Katana Chance y Kayden Carter. Y familia, Kayden Carter y Katana Chance han estado luchando juntas por siempre. Se conocen desde que entraron a la tierra de NXT y han estado de verdad llegando a la cima vez tras vez. Así que teniendo la oportunidad más grande de sus carreras, solo querían una cosa: capitalizar. Y dos, y de la nada aparece Chance para evitar el conteo. Muy buena combinación de Piper y Chelsea. La verdad que buenísima. Casi Bueno, me hizo le dice. pensar que era como Kayden y Katana, porque mira que esas tienen grandes combinaciones. Se suponía que tú ibas a sacarla a ella, no que salieras tú, Chelsea. Pero bueno, las legales, creo, están en el ring. ¡Qué hermosa patada se sacó Kayden Carter! ¿Cómo la eleva? Cayó la poderosa Piper Niven, Ay, cayó Dios mío, aquí mira, van a hacer la torre, y van a hacer la podemos estar torre. viendo a nuevas campeonas. Van a hacer la aquí. torre y directamente le da la vuelta para que caiga en plancha. Uno, y dos, y no. Y go. ¡Guau! No hay tres, una por una no es trampa. Una por una no es trampa. A ellas se lo hicieron, que ella lo haga. Wow, yo juraba que tenemos nuevas campeonas. Suplex precioso. Mira, papá, cuando Chelsea se esmera, se luce. Mira, tuvo que llevar a su propia compañera de equipo a su esquina para poder tomar el relevo. Pero ¿será que puede ponerle realmente fin a esto? Bueno, creo que le van a... Sí, a regalar la feita. No, la feita no. Feita la dejaron allá con esas rodillas en el rostro. Dios, no, van a hacer otra vez. La torre, la torre. No, no, no. Esto es peor, esto es peor, esto es peor. No, no, no. Viene por el aire. Oh, Dios mío. La plancha directamente a la mitad campeona. Uno, dos y... Tenemos nuevas campeonas en pareja en WWE. Aquí están las ganadoras y nuevas ganadoras y nuevas campeonas. Debo decir, me emocioné en pareja de WWE. Katana Chance y Kayden Carter, y se lo deben al After Party, la postfiesta que empieza desde ya. En este caso, la relación de amistad que tienen por tanto tiempo. El 27 de enero. 30 hombres, 30 mujeres. En el único evento de este tipo. Todo el mundo está hablando de WWE Royal Rumble. Familia, para muchos esta es temporada de fiesta, esta es temporada de diversión. Y digo para muchos y no para todos, porque para algunos esta ha resultado ser una temporada un tanto confusa. Y me refiero específicamente al linaje. Roman Reigns, el jefe tribal, regresó a la marca azul y tenía muchísimo que decir, pero entre todos los asuntos de los que se encargaba, también tenía, como voy a decirlo así, un regalo que ofrecer, sobre todo a Solo Sikoa, a quien básicamente declaraba como el próximo jefe tribal. No es poca cosa y me pregunto qué piensa Jimmy Uso de esto, pero con Roman Reigns diciendo todo lo que tenía que decir, había cierta superestrella que también tenía cosas que sacarse del pecho. ¿Quién? La víbora, Randy Orton.
For 18 months, Por I have been 18 thinking meses yo he about estado this moment pensando right here. I've been acerca de este thinking about momento justo aquí. what I'm gonna He estado do. pensando en qué I've es been lo que thinking voy a about hacer. what I'm He gonna estado say. pensando en qué es lo que voy a decir. But you know what, Roman? Pero ¿sabes qué, Roman? The only thing I really Lo need to say único que to you verdaderamente tengo que decirte a ti is that I'm coming for you. es que vengo por ti. You took 18 months from me, so I'm going 18 to meses take me quitaste, así que yo voy a everything away from quitártelo you, and I todo don't a ti. care Y a mí no me which one importa of your family members I have to go cuál de through los to get the miembros de job tu done. The familia fact es a of the quien matter tengo que is atravesar this, primero big para dog. terminar el trabajo. El hecho de esto es esto que voy a It decir, starts perrote. tonight. Esto It comienza ends esta at the Royal noche Rumble, y termina en because I am Royal Rumble, challenging porque you, yo Roman te estoy Reigns, retando for a the ti, Roman Reigns, WWE por el Championship. campeonato de WWE. Conciso y al grano. Después el jefe les habla feo y se molestan. Simplemente están diciendo RKO. Ya saben lo que quieren ver. By the sound of the fans, Por el sonido de los fanáticos. sounds like you deserve it. Suena como si tú lo mereces. Well, hold on. Pero espera. What'd you say, 18 ¿Qué dijiste? months you've been thinking about ¿18 this? meses? ¿Has estado pensando esto? Well, I haven't thought about you at all. Bueno, yo no he pensado en ti para nada. You've been gone for 18 months. Has estado fuera You por haven't 18 done meses. anything to No has earn hecho this nada para opportunity. ganarte esta Therefore, you don't oportunidad. Por lo deserve this tanto, opportunity. no mereces esta Therefore, you can oportunidad. go to Por the back of the line where you eso mismo belong. deberías regresar al final de la fila. ¿Dónde This- perteneces? This is crazy. Esto es una You just- locura. everybody wants to get down Todo el with the mundo tribal chief and they quiere think they're fajarse just con el gonna jefe show tribal y up and simplemente get the piensa que van a opportunity. That's not presentarse y how it tener la works. oportunidad. No. Así no funciona No. esto, no. Así Why don't que, you go ahead and do what you do? ¿por qué no haces Tap lo que into tú that big haces? dumb head of yours and why don't you Habla con esa cabezota listen to tonta que those tienes y voices ¿por qué no that are going escuchas esas on? voces que están It allá ain't arriba? 2007 anymore. No es el 2007 I'm ya. levels above you and Yo estoy un nivel por everybody encima de else. ti y todos los demás. Those voices in your Esas head, voces they're en telling tu you right cabeza now, te están get diciendo en out of este the ring, momento, Randy. salte del Run. ring, Leave this Randy, man alone. corre, deja a este Do hombre not tranquilo, disrespect your no, tribal y chief. respetes a Listen tu to jefe him. tribal, Because escúchalas, if you have a match with porque me, si tienes un it ain't combate gonna contra be mí, an 18 no month va a ser en vacation. 18 meses, Understand ¿lo me. entiendes? It's just retirement. Es simplemente You va a ain't ser never coming retiro, back. nunca vas a regresar. You know what? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón. Maybe you're right. Tal vez tienes You know, razón. I'm looking into the ¿Sabes eyes qué? of the Mirando tribal aquí chief, a and I los can ojos see del that you jefe have tribal, yo puedo ver changed. que tú has cambiado. For the better. Para mejor, para mejor. Tú has evolucionado para mejor. Ya tú no eres simplemente un campeón histórico. Usted, caballero, es una leyenda. Now, Ahora, I've changed too. sucede que yo he cambiado I've también. changed too. Yo he cambiado también, yo he evolucionado. Pero la única cosa que Randy Orton siempre, para siempre será, siempre ha sido y siempre será, is a legend es un killer. asesino de leyendas. ¡Ey, ey! Le cerró el libro en la cara con esa frase. ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Ey! Dios, casi logra el RKO. ¡Uy, ay, ay! You know, you say you haven't been thinking ¿Sabes about qué? me, Dices que no has man. estado Maybe you pensando en should mí, hombre, start pero tal thinking vez about me. deberías empezar a pensar en mí. Hold on. Oh, espera. I'm getting something right Algo now me está from the llegando en este voices in momento. my head. Las voces en mi cabeza me están diciendo algo. You know what they say? Ah, You know what they're ¿Sabes telling qué me? están diciendo? ¿Sabes qué me están diciendo?
The voices just told Las me voces me acaban de that decir que you might Roman have just crapped your pants. puede que te hayas hecho los pantalones, ¿eh? Y número 2, además, para ser más preciso. And there's one more thing that Ah, they y hay una also cosa said más that'll que me leave you with dijeron this. también y te voy a dejar con eso. Daddy's back. Papi regresó. 14 veces ha sido campeón del mundo porque es uno de los más grandes que jamás ha pisado un ring. Sin embargo, estamos hablando de, para mí, el más grande de la era moderna, Roman Reigns. Y un combate tiene que ganarse, dijo el jefe tribal. Orton tiene que hacer fila y ponerse en su lugar. Bueno, familia, Randy Orton no tiene la oportunidad de enfrentarse y desquitarse de Roman Reigns todavía, pero sí tiene la oportunidad de desquitarse del linaje. ¿Y cómo? Enfrentándose al próximo en fila para convertirse en jefe tribal. Solo Sikoa. Y claro está, Roman Reigns confía plenamente en Solo Sikoa. Es a quien utiliza para que le cierre la boca a aquellos que son sus enemigos. Pero nunca podemos olvidar algo que Randy Orton dijo claramente. Randy es el asesino de leyendas. Dios, no. Las 3 letras más peligrosas. ¿Recuerdas que le digo? Yo soy tu hermano. Peligrosas. El ejecutor del linaje. Jimmy Uso en problemas a punto de terminar con él. Randy Orton. Pero si Randy Orton le dijo, no te necesito. ¿Pero por qué se mete en Late Night? Esto no tiene nada que ver con él. ¡Arrecao! ¡Dios mío, arrecao para Jimmy Uso! 1, 2 y 3. ¡Culpa de Late Night! Aquí está el ganador, Randy Orton. Y Randy se lo dijo, no te metas en mi camino. Creo que lo está desafiando y va a salir tranquilado. Le está diciendo como que te tomó mucho tiempo. Si no quiere que le afecte en la cabeza, que no se acerque al barbero. Que tiene, sí, la afeitadora afilada. Siendo eso, yo sabía que venía. Bueno, y hablando de venir, llegó el que tenía que venir. El jefe tribal Roman Reigns, abriendo el show con él, cerrando el show con su presencia. LA Knight dijo, yo sabía que venían, pero como que esta no la vio venir. No abucheen, que el jefe les habla feo y después se quejan. Bueno, ya que no lo puede hacer Jimmy, ya que no lo puede hacer solo, pues hay que ensuciarse las manos esta noche, jefe. Se está escuchando aquí como que rabiar el nombre de Randy Orton y eso parece no gustarle para nada de mi tribal. Ahí va, ahí va, ahí va. Él no viene para ser popular, ya él es el dueño. Es el más. De tú a tú, no llegamos a Royal Rumble, no hace falta. Lo estamos viendo enfrentados aquí de ñapo en SmackDown en vivo. La desventaja. Así ha operado el linaje. No se extrañen en casa. Y así es que operan el juego de los números. El jefe tribal aquí, y claro, con la ayuda de Jimmy Uso, estaba siendo dominado por Randy Orton, pero mira ahora. Me encanta cómo lo envolvió con ese brazo por el cuello. ¡Wow! LA Knight ha regresado. LA Knight se ha convertido en el defensor más grande de Randy Orton. Sin embargo, numéricamente, ya sabe lo que pasa, señor LA Knight. Ay, Dios mío. Lo van a dejar sin voz como John Cena. Él salió con una idea en mente, pero solo Sikoa tiene una idea muy diferente. Ni hablar de Jimmy, ni hablar de Roman Reigns. Y ahora esto se ha convertido en un 3 contra 2 aquí. Amigos, siempre lo he dicho, que cada uno se rasque con sus propias uñas. Y esto no tenía nada que ver con LA Knight. Si él quiere el linaje, tiene que hacerlo a su manera. Pero de esta manera no le va a funcionar. No así. Sabemos que él también fue perjudicado por el linaje, cerca de ser campeón. Yeah. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto de dónde salió?
será. No puede. Bueno, yo sé quién lo sacó del No, ahí está, ahí está. Cuidado. El fenomenal AJ Styles. Antebrazo fenomenal para el jefe tribal. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando aquí? Están lloviendo enemigos al linaje. Patada chilena, bonita. LA Knight con lazo para Solo. Otro hombre con asuntos que ¿Qué es resolver esto? con el linaje y hablando de lucir como si no hubiese perdido un día. El fenomenal AJ Styles está de regreso y le está directamente lanzando guerra al linaje. Porque esto no solamente para unirse a Randy ni a LA Knight. Mira, ¿cuándo fue Es la otro última vez linaje. que viste al linaje retrocediendo? ¡Qué cargas las que hay en el ring! Bueno, amigos, nos vamos con puntos suspensivos, pero con muchas expectativas. Sí, con suerte esto no se queda así. Y con suerte esto sigue, sí, regalándonos tela para cortar. El linaje tiene más enemigos. Ahora sí. ¿Te ahora acuerdas sí que el te dije? mapa. No se pueden dejar cabos sueltos. Hay explicaciones que no se necesitan. Las acciones lo dejan todo más claro. Sí. Y creo que el jefe tribal tiene que entenderlas. Uf, familia, qué regreso tan fenomenal. AJ Styles ha regresado y tal vez mejor que nunca, luego de haber estado engavetado por 3 meses. Y esto a causa de un ataque de Solo Sikoa del linaje. Y el linaje continúa acumulando enemigos y se está haciendo un camino muy difícil. Vamos, AJ Styles, Randy Orton, LA Knight. Y bueno, AJ Styles ha regresado con un nuevo estilo, pero sin duda fenomenal. Y yo sé que ellos tres se mueren de ganas por saber quién será el próximo en poder realmente retar al cabecera de la mesa. Y yo también me muero de ganas por saber, pero para saber cuál de ellos irá primero, todavía tendremos que esperar. Familia, y no se pueden perder el próximo SmackDown, donde el torneo buscando retador número 1 al campeonato de Estados Unidos de Logan Paul continúa cuando Kevin Owens se enfrenta a la gran superestrella de NXT, Carmelo Hayes. Esto es parte de las semifinales y se unen al todopoderoso Bobby Lashley y Santos Escobar, quienes también se enfrentarán. Digo, son las semifinales de este gran torneo que no te puedes perder en SmackDown 2024, es más como 24 quilates de oro. Day One, el primer día del 2024, va a ser un Raw para la historia. Hay que recordarlo y lo recordaremos por siempre. Ivy Nile retará a Rhea Ripley por el campeonato mundial femenino en ese Raw que no te puedes perder. Y ese gran poder del 2024 en Ivy Nile, ¿será que se apodera de ella para llevarla a su primer campeonato en WWE? ¿O será Mami quien refuerce su lugar en la cima, arriba, en la cima de la división femenina de Raw? Y ese no es el único problema que quedará resuelto en Day One, porque el hombre Becky Lynch se enfrenta a la fuerza irresistible Nia Jax por primera vez, y eso no te lo puedes perder. Hablando de hacer historia, será la mujer que hizo al hombre la que realmente prevalezca y quede en la cima, o podrá soportar esa furia y un poco más Becky Lynch no siendo aplastada por Nia Jax. Además, Seth freaking Rollins continúa siendo un caballo de batalla. El visionario va a la guerra y va a ser contra un brutal y completamente nuevo e inmisericordia Drew McIntyre. ¿Podrá el guerrero escocés finalmente tomar esa gloria de campeonato para comenzar a lo grande el 2024 con una explosiva Claymore? No te lo puedes perder en Day One, el primer día del año en Monday Night Raw. Bueno, familia, nos espera mucha más acción, de hecho, este año y sin duda el próximo. Pero no puede ser realmente Navidad ni temporada de fiestas sin regalos. Así que yo tengo unos duendes con regalos. ¡Duendes!
Y no los podían envolver. ¿Por qué no los envolvieron? Gracias. Bueno, ellos trataron, igual están muy bonitos y pueden hacer regalos como estos de parte de WWE para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Soy Jerry Soto y nos vemos en la próxima en WWE en español. ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz todo!